Ya. El problema uno, como había dicho, no se va a resolver en esta cantidad porque la profe mandó correo diciendo que no había pasado todavía esa materia, que se había atrasado con ciertas clases, así que vamos a reemplazar ese problema uno por este problema 6 que aparece aquí. ¿Ya? En el cual dice que un cubo de madera de 10 centímetros de arista está inmerso en un recipiente que contiene aceite y agua, de modo que mantiene 2 centímetros debajo de la superficie que separa ambos líquidos, ¿ya? Como se indica en la figura. Nos dice que la densidad del aceite es 0,6 G sobre centímetro cúbico, y la del agua es 1 G sobre centímetro cúbico. Entonces nos piden determinar la masa que tiene el cubo que está inmerso como tal en estos dos fluidos. Cuando nosotros tenemos un cubito así, que está dentro de dos fluidos y que se mantiene de cierta manera estático, por decirlo así, que supuestamente lo que nosotros vemos en la figura es cómo se va a comportar a lo largo del tiempo, significa que hay muchas fuerzas que están haciendo que este cubito de acá esté en equilibrio, ¿cierto? Entonces, como vemos que por el lado, si nosotros lo vemos en el eje X, podemos ver que las fuerzas que se ejercen sobre el cubo, ya tanto para allá como para allá, tanto para acá como para acá, deberían ser iguales, dado que está distribuido como de cierta manera uniforme, ¿ya? Pero hay algo que nos va a variar y ese es el equilibrio que tenemos que encontrar, que son las fuerzas netamente horizontales. ¿Ya? Si nosotros analizamos el eje Y, tenemos cierta parte inmersa en el aceite y otra parte sumergida en el agua. Sabemos que las densidades son distintas, significa que va a haber una fuerza de empuje distinta, una presión distinta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar todas las fuerzas que van a actuar de manera vertical sobre este cubo, ¿ya? Y las vamos a escribir como una presión, más que nada, antes de escribirla como fuerza. Entonces, nosotros aquí vamos a tener una presión superior, ¿cierto? Que se va a estar ejerciendo para acá, y una presión inferior, ¿ya? Estas dos presiones, al fin y al cabo, ¿en qué se van a caracterizar? Se van a caracterizar de que yo voy a mantener mi cubo en equilibrio, que la sumatoria, al fin y al cabo, de estas ambas presiones van a mantener en equilibrio, ¿cierto? Entonces, vamos primero a estudiar cuánto vale la presión superior que se ejerce sobre el cubo. Dado que esta parte estamos sumergidos con lo que es el tema del aceite, vamos a definir la densidad del aceite como un ρ1 y la densidad del agua como un ρ2. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre la presión superior en primer lugar. La presión superior tenemos que corresponde a un ρgh como tal, ¿cierto? Donde el H corresponde desde el límite donde está el aceite hasta donde nosotros queremos estudiar esta fuerza. En este caso la presión se genera hasta el límite superior del cubo, que vamos a denominar H. Luego, vamos a cerrar esto. Luego de haber analizado el tema de cuánto se ejerce sobre la superficie superior del cubo, vamos a proceder a estudiar cuánto vale esta presión para este caso. En este caso tenemos que la densidad, que era ρ, de este caso hablamos del aceite, por lo tanto sería ρ1. Nosotros tenemos siempre que trabajar con la gravedad y luego finalmente tenemos la altura o la cantidad que está sumergido este cubo en esta densidad que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces vamos a determinarla como H, ¿ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que buscar la presión inferior, porque nosotros ya con esto tenemos ya nuestra presión superior y la cual sabemos que se puede determinar, pero nosotros tenemos que hallar el equilibrio y con el equilibrio también necesitamos la presión inferior, dado que tenemos que saber todas las fuerzas que se ejercen sobre este cubo en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical. Entonces vamos con la presión inferior. Y aquí hay que tener una especie de ojo, por decirlo así, respecto a qué fuerzas nosotros vamos a incluir, ¿ya? Dado que tenemos dos, en este caso la presión inferior se basa en claramente una parte en la cual se está ejerciendo la presión del aceite y tenemos una parte sumergida en agua, por lo tanto, esa parte de agua también se va a generar presión, pero en una menor distancia, en una menor profundidad, dado que está menos largo, menos volumen sumergido, ¿ya? Entonces, para la presión inferior vamos primero a analizar la parte de más arriba, que es la parte del aceite, en la cual nosotros nos dice que vamos a tener una densidad, un ρgh, ¿cierto? Donde el ρ corresponde a la densidad del aceite en primer lugar. El G como tal nosotros lo conocemos,
Pero aquí el H es algo particular. Tenemos el H que nosotros habíamos definido, pero también tenemos el resto. Disculpa, Cuéntame. ¿por qué no es la densidad 2? Porque aquí o sea, vamos a ver más adelante, o sea, vamos a ver también que se va a incluir la densidad 2, pero al fin y al cabo, la densidad 2 está haciendo el esfuerzo de la presión solamente en esta parte de acá, en esta parte que nosotros estamos sumergidos. No sé si se ve el cursor, esa parte de ahí, para abajo, nosotros vamos a hacer esa presión, pero ¿y el resto? El resto también ejerce presión a esa altura. Toda esta presión que se ejerce aquí arriba va a estar haciendo una presión aquí abajo. ¿Ya? Porque esto netamente no es una fuerza de empuje, simplemente es la presión que existe en ese punto, ¿ya? La presión de empuje, la fuerza de empuje es con el volumen sumergido en la densidad como tal, ¿ya? Entonces, primero que pues, estamos viendo solamente las presiones que se van a estar efectuando en el punto superior y en el punto inferior de nuestro cubo. Entonces, como tal, la presión que existe en el punto de acá, donde está acá, ¿ya? Ahí nosotros vamos a tener la presión que se está ejerciendo a lo largo de todo esto, más la presión que se está ejerciendo en este lugar, ¿cierto? Entonces vamos a tener la presión de H y vamos a determinar el resto de que nos falta de aceite como un H1. ¿Ya? Entonces va a ser H más H1. Pero no, como dijo la compañera, faltaría algo, faltaría incluir el ρ2, ¿cierto? Porque tenemos parte sumergida en el agua. Entonces, aquí viene esa parte que dijo la compañera, en la cual tenemos un ρ2, ¿cierto? Por un G, y aquí vamos a determinar un H. Y este H de acá es el H, vamos a llamarlo H2, que es la parte sumergida en el agua del cubo. Entonces aquí tenemos el H2. Entonces con eso nosotros ya hallamos lo que es nuestra presión superior y nuestra presión inferior. ¿Ya? El cubo, por otro lado, nos dice que tiene 10 centímetros de arista, ¿cierto? Y nos dice que también tiene 2 centímetros sumergidos en el agua, ¿cierto? Por lo tanto, con esos datos nosotros podemos decir que H2, que va a ser la parte que nosotros sumergimos en el agua, va a ser 2 centímetros. Por lo tanto, nosotros, el resto del cubo que queda en el aceite va a corresponder a lo que me falta de la arista. Entonces, faltarían 8 centímetros. H1 es igual a 8 centímetros, ¿ya? Entonces tenemos esos datos. Tenemos el H, que no sabemos de momento cuánto es. Sin embargo, queremos analizar, de cierta manera, el equilibrio. El equilibrio que existe en este cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar todas las fuerzas que se van a someter en este cubo para que nosotros, de cierta manera, eh, encontremos un equilibrio como tal. Nosotros ya hallamos la presión superior, hallamos la presión inferior y ahora vamos a analizar el cubo como tal con todas sus fuerzas. Aquí vamos a hacer un cubito, ¿ya? En el cual nosotros la parte donde está la presión superior, ¿cierto? Va a estar haciendo una presión hacia abajo, ¿cierto? Luego, nosotros también tenemos que el cubo como tal tiene cierta masa, porque al fin y al cabo eso es lo que se nos pide, determinar la masa de nuestro cubo. Entonces nosotros podemos decir que también existe una fuerza de masa que está justo al medio, y por otro lado tenemos una fuerza que está haciendo que este se mantenga hacia arriba, porque si hacemos toda la fuerza hacia abajo, este cubo netamente se hundiría. Entonces esta otra fuerza que tenemos aquí abajo es simplemente la presión que se ejerce aquí abajo, ¿ya? Entonces vamos a tener una fuerza actuando hacia arriba. Entonces, las fuerzas azules son las fuerzas que están actuando hacia abajo en nuestro cubo y las fuerzas rojas es la fuerza que está actuando hacia arriba. La fuerza que están actuando hacia abajo, como le había dicho, es simplemente la presión superior que está haciendo una fuerza hacia abajo y también tenemos la masa de nuestro cubo que está haciendo una fuerza hacia abajo. Y por otro lado tenemos la presión inferior que de una u otra manera está haciendo que éste se mantenga en equilibrio, por lo tanto está haciendo que esta fuerza sea lo suficientemente fuerte para mantener ambas fuerzas que están haciendo hacia abajo porque este cubo se encuentra en equilibrio, ¿ya? Entonces, luego de analizar este cubito, nosotros vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Porque el que estamos analizando, acá el eje X, no nos entrega mucha información. Entonces, vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el cual vamos a establecer que el eje positivo va a ser hacia abajo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer que la presión superior, ¿cierto? La presión superior por el área, porque estamos viendo una fuerza, ¿cierto? Entonces sería la presión superior por el área, más, en este caso, la masa por la gravedad, menos
en este caso tenemos la única fuerza que se está poniendo a estas fuerzas que van hacia abajo, vendría siendo la presión inferior por el área. Y decíamos que este cubo estaba en equilibrio, entonces la sumatoria de todas estas fuerzas tiene que ser cero. ¿Y qué me puede entregar esta sumatoria? Me puede entregar netamente lo que nosotros queremos buscar, que es obtener la masa de nuestro sistema, o sea, de nuestro cubito, perdón. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto? Entonces vamos a reemplazar los términos en los términos que nosotros habíamos conocido previamente, que tenemos aquí, que es ρ1 por G por H, todo esto por A, más mg, menos, en este caso era, factorizamos por G, y tenemos ρ por H más 8. Y esto es más ρ2, sería ρ2, esto es ρ1 por 2, en este caso sí, por 2. Y esto igual a 0. Nosotros perfectamente podemos cancelar el G acá, ya que está aquí, está acá. Y nosotros nos quedaríamos más que nada que despejar de cierta manera nuestro M, que es lo que está acá, ¿ya? Luego de despejar nuestro M, vamos a despejar nuestro M, y nos va a quedar como ¿cierto? Sería un ρ2, o sea, perdón, sería pasar para acá, sería ρ1 de H más 8, sí, sería más ρ2 por 2, y esto sería menos ρ1 por H más A, sí, o sea, por A, perdón. Sí. Y a esto le faltó un por A ambos lados. Faltó un por acá. Sí, 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 sí. Ya, pues. Entonces, seguimos analizando y me quedaría el M. Permiso. Tenemos acá la densidad del aceite y la densidad del agua. Entonces me quedaría M, es igual, vamos a factorizar por A, y me quedaría ρ1, H1, H más 8, más... mm, un momento. Sí, sí, sí. Más 8 más ρ2, 2, menos ρ1, H, ¿cierto? Se me cancelaría este H con este de acá, y me quedaría A ρ1 por 8 más ρ2 por 2, ¿cierto? Donde tenemos que ρ1 era 0,6, entonces sería 0,6 por 8 más 1 por 2 por A. Nosotros sabemos que A se puede calcular, dado que nos decía que la arista del cubo correspondería a 10 centímetros, por lo tanto el área correspondería a 100, ¿cierto? Entonces nos quedaría que la masa como tal de nuestro cubito era 100 por 4,8 más 2. Entonces sería 680, en este caso, gramos, ¿ya? Entonces ahí encontramos lo que es nuestra masa. Ahora, lo que importa de este ejercicio, más que nada, es que sepan hacer el análisis en cuanto a las fuerzas que estamos haciendo cuando nos dicen, cuando nos muestran una figura así que está sumergida en el agua, por lo general se tiende a decir que está en equilibrio. En el caso que si estuviera moviendo, tendríamos que trabajar con derivadas como tal, o sea, de cuánto se sumerge a través del tiempo. Pero por lo general no les entregan ejercicios tan así. Ahora, un ejercicio más complicado respecto a la parte de fluido, el que vamos a ver ahora en el problema 2. Este problema, que dice problema 6, es más que nada un problema bien introductorio sobre cómo manejar los ROGH, y por el tema de esto más que nada, que nos preguntó una compañera, que le causaba dudas porque era un RO2, o sea, porque era un RO1 y no era un RO2, porque claramente el RO2 solamente se hace efectivo en la parte que se sumerge en este fluido, ¿ya? Pero el resto también está ejerciendo una presión en este punto, ¿ya? Por lo tanto, todo se suma cuando hablamos de una presión. Una presión a cierta altura, podemos tener 10 tipos de fluido, entonces vamos a tener 10, es una suma de 10 distintos ROS, ¿ya? A lo largo, pero si nosotros nos piden en un punto, tenemos que tener en cuenta siempre todo lo que está arriba.
¿ya? Cuando hablamos de presiones. Eso respecto al problema 1, el problema 1, entre comillas, dado que el problema 1 de la ayudantía no se va a realizar como tal hoy día. Y vamos a ver el tema del problema 2, que es, a mi parecer, más importante para el tema de las evaluaciones, porque por lo general se preguntan mucho respecto a este tipo de enunciado, en el cual nos dicen que un automóvil de la figura 2 que aparece en el ejercicio se acaba de caer a un embalse, ¿ya? Por lo que la presión dentro de la cabina aún es igual a la presión atmosférica. La forma de la puerta delantera puede ser aproximada a un rectángulo de A de altura y B de ancho, ¿ya? Y el nivel del río está dado por un H. Entonces nos están preguntando en este problema que alguien chocó, no sé, y se cayó al río y está bajo el agua el auto. Y de cierta manera había alguien adentro y quiere salir. Entonces vamos a estudiar cuánta fuerza necesita esta persona adentro para poder abrir la puerta como tal. Entonces nosotros queremos buscar la fuerza necesaria que tenemos que ejercer desde adentro para que la puerta se pueda abrir. Entonces nos están preguntando, calcule la fuerza necesaria para abrir la puerta de adentro, considerando que la manilla está a una distancia de 3b cuartos de la bisagra, ¿ya? Esto nosotros nos hacemos suponiendo de que la bisagra está a este lado del auto, ¿ya? No sé, porque si hay autos súper de lujo que la bisagra está como por arriba, y si nosotros la abrimos hacia arriba, vamos a hacer un torque mayor y que después vamos a explicar el por qué cuesta más, como tal, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la A. Vamos a separar acá. Nos dicen en un principio que tenemos que calcular la fuerza como tal para abrir nuestra puertita desde adentro del vehículo. Vamos a suponer que esta línea de acá, ¿ya? Va a ser nuestra puerta como tal. Pero sin embargo, nosotros aquí vamos a dibujar o a esquematizar cómo se trabaja la fuerza, o sea, el agua, a medida de que nosotros vamos bajando la profundidad, vamos aumentando la profundidad acá. Entonces tenemos que aquí en esta parte de superior de la puerta vamos a tener una, una presión menor a que la que está aquí abajo, ¿ya? Entonces la presión la vamos a terminar con una flechita, aquí. Y vamos a estar haciendo unas flechitas hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una fuerza que se comporta así, una presión que va variando a lo largo de nuestra profundidad, donde, claro, nuestra profundidad, mientras más profunda sea, mayor presión va a ejercer en ese punto. Dado que aquí nosotros vamos a tener un PZ, que vamos a hacer un P que depende de nuestra altura, Z la vamos a denominar altura, y vamos a tener que este PZ va a ser determinado como un ρ, que es el ρ del agua del río como tal, por G, y por Z, que es la altura que nosotros desconocemos. Por otro lado, vamos a tener una presión atmosférica que es lo suficiente, o sea, se considera constante porque es suficientemente baja en comparación con la densidad del aire, ¿ya? Entonces eso hay que tener en consideración. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una fuerza que se está ejerciendo, vamos a determinarla en rojito, vamos a tener una fuerza que se está ejerciendo hacia adentro. Y nosotros queremos hallar la fuerza azul, que va a ser una fuerza que yo voy a hacer desde adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para poder abrir esta puerta. Algo que no vamos a utilizar ahora, pero que sí quiero que tengan en consideración, es que cuando nosotros tenemos una fuerza de carácter triangular, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí vamos a formar un triángulo, ¿ya? ¿Dónde se centra esta fuerza? Porque nosotros tenemos que centrar la fuerza en un punto. Si nosotros lo vemos de carácter triangular, se tiene que saber que está siempre a 2/3 desde la parte más, desde el ángulo más pequeño, ¿ya? Entonces estaría ubicado como por acá la fuerza, ¿ya? Si nosotros lo vemos acá. Entonces, al fin y al cabo, claro, pues uno tiende a pensar de que si uno se está ejerciendo mucha agua a lo largo de un área, obviamente va a estar en medio, pero no. En este cambio, la presión se comporta de manera triangular, por lo tanto, la fuerza, el punto en el cual se ejerce la fuerza va a ser a 2/3 de este triangulito, ¿ya? O a 1/3 desde el ángulo recto, ¿ya? Eso como extra parte, porque en este ejercicio no se va a utilizar, pero es necesario que lo sepan. Entonces, vamos a seguir analizando nuestra puertita.
Entonces teníamos que nuestra puertita va a recibir una fuerza que vamos a determinar como un DF, y nosotros queremos hacer una fuerza que vamos a determinarla una fuerza manual, una FM, ¿ya? Por decirlo así. Y nosotros queremos hallar cuánto es lo que yo necesito para poder abrir esta puerta. Entonces, vamos a calcular primero cuánta fuerza se ejerce sobre la puerta, cuánta fuerza me ejerce esta agua sobre la puerta. Entonces, para esto, ¿qué tengo que saber yo? Que vamos a tener que un diferencial de fuerza. Un diferencial de fuerza que va a corresponder netamente como a una presión, porque vamos a tener una presión que va a variar a lo largo del área donde se ejerce esta presión. Entonces, va a ser un dA, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a tener que dA, nosotros podemos expresarlo de otra manera, como un B, que va a ser el ancho de la puerta, por la altura, ¿cierto? Área es simplemente ancho por altura, y eso sería un B, que vendría siendo el ancho de la puerta, por un DZ, ¿ya? Este DZ simplemente me indica un diferencial de altura porque significa que yo voy a tener una fuerza distinta a una altura distinta, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a escribir esta ecuación, vamos a seguir desarrollándola y vamos a aplicarle la integral a mi respectiva diferencial, en donde vamos a tener mi fuerza, que en este caso vamos a llamarla fuerza del agua, que va a estar haciendo se va a estar ejerciendo a lo largo de lo que es esta puerta. Y esta puerta va parte ¿desde dónde? Desde la profundidad H que dice acá, hasta que termina esta puerta de largo A. Por lo tanto, sería desde H hasta H más A que se va a ejercer esta fuerza, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la integral de H hasta H más A, ¿cierto? Y entonces aquí, como les decíamos, cómo calculábamos esta presión era un ρ, ¿cierto? Un G y una Z. Y el dA nosotros lo habíamos escrito de otra manera, como B por dz. Y nosotros podemos aquí ahí analizar perfectamente de que tenemos una integral bastante simple, en la cual, si seguimos desarrollando, tendríamos ρ g b, la integral de h hasta h más a, dz sobre dz, ¿ya? Con dz. Y simplemente esto sería el ρ g b por la resta entre h más a al cuadrado menos h cuadrado, ¿cierto? Entonces, tenemos que ρ g b de h más a al cuadrado menos h cuadrado. Eso es lo que nos daría la integral. Ahora seguimos de cierta manera simplificando. El h más a al cuadrado me daría como h cuadrado más 2ha más a cuadrado menos h cuadrado, que sería el de esto de acá. Se nos cancela esto, cuéntame. Una pregunta, ese error no podría andar como variable y no como una constante así como en No, función de porque zeta. el ρ es la densidad del agua, y el agua no cambia su densidad a lo largo de este sistema. ¿Cachai? Ya, que me está Lo único, confundiendo con 120 que el error no era variable. ya. No, aquí estamos trabajando siempre con la misma densidad, a menos de que digan que hay más de un fluido. Si tenemos más de un fluido, los ρ se trabajan aparte. Se trabajan ρ por ρ, ¿ya? Capa por capa. Entonces, tenemos aquí, seguimos bajando, me quedaría el ρ GB por, si en este caso sería el a cuadrado, más 2HA, ¿cierto? Y sí, creo que ahí estaríamos. ¿Nos falta algo? No, nos falta algo. Mm, faltó algo, no me dijeron, la integral. La integral es h cuadrado medios, ¿ya? Entonces todo esto se le parte por 2. Y allí sería medios. Entonces nosotros ya hallamos lo que va a ser nuestra fuerza en términos que nosotros podemos conocer, que es el ancho de la puerta, el largo de la puerta, lo que está sumergido, el auto respecto al nivel del río, la densidad del río y la respectiva gravedad. Entonces, todos esos son datos que nosotros podemos conocer. Ahora viene como la parte práctica o sea, la parte del análisis de este problema del enunciado, que nos están preguntando las fuerzas necesarias para abrir la bisagra, porque nosotros calculamos la fuerza del agua, pero aún no hemos hecho lo que se nos pide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener, de cierta manera,
que una fuerza, vamos a dibujar la puertita acá, ¿ya? Aquí, imagínense que esta es la puerta de lado, donde mi bisagra es simplemente la línea que está más aquí, más cerquita. Como les explicaba, la fuerza del agua se va a estar ejerciendo de cierta manera en una línea vertical, pero en un punto medio. Si nosotros lo vemos este triangulito de acá, si nosotros lo vemos en diagonal, se lo voy a dibujar en diagonal para que lo puedan analizar mejor. Yo le había dicho que, claro, pues, la fuerza en rosado está todo lo que es la fuerza de la presión que se ejerce sobre la puerta. Yo le había dicho que en cuanto a vertical se ejerce a 2/3, pero en horizontal podemos ver que está distribuido de igual manera. Entonces, si nosotros analizamos de manera horizontal, vamos a tener que siempre se va a ubicar al medio, pero si lo analizamos de manera vertical, la presión varía a lo largo a lo largo de la altura. Por lo tanto, corresponde decir que va a estar a 2/3 en cuanto a alto y a la mitad en cuanto a ancho. ¿Ya? No sé si se entendió ese punto en particular. ¿Ya? ¿Dónde va a estar ubicado el punto de fuerza sobre esta puerta? Entonces, en este caso, nos interesa solamente analizar desde el punto de la bisagra. La bisagra está en el eje, más que nada vamos a analizar la fuerza en el eje horizontal, ¿cierto? Entonces vamos a analizar un punto en particular, vamos a analizar este punto de la bisagra, ¿ya? En el cual nosotros tenemos que ver todas las fuerzas que van a hacer un momento, un torque en esta puerta. Entonces nosotros tenemos en primer lugar la fuerza del agua. La fuerza del agua, nosotros decíamos que como se está distribuida de igual manera a lo largo, si lo analizamos en el ámbito horizontal, esta fuerza estaría centrada en la mitad de este eje, ¿cierto? Por lo tanto, estaría centrado en B medios como tal. Y ahora, la fuerza que nosotros vamos a ejercer nos dice que está ubicada en la manilla, y la manilla está ubicada a 3/4 de B, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos nuestro momento, o sea, nuestro torque, vamos a tener que hacer la sumatoria si nosotros lo vamos a analizar desde la bisagra, ¿ya? Entonces vamos a analizarlo desde la bisagra. Vamos a tener que se va a estar ejerciendo una fuerza en la manilla, fuerza la manilla. Vamos a tener que esa fuerza se va a estar ejerciendo a 3/4 de B, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a tener la fuerza del agua que me va a estar haciendo la oposición a esta fuerza que yo voy a querer hacer por abrir la puerta. Entonces vamos a tener menos la fuerza del agua por la distancia donde nosotros vamos a hacer, donde se va a hacer estas fuerzas, donde se va a centrar esta fuerza del agua, que va a ser B medio, porque puede que estemos haciendo fuerza en un área, pero al fin y al cabo la fuerza se expresa en un punto en particular. Entonces aquí vamos a tener B medios. Y nosotros vamos a analizar el caso límite, justo cuando yo tenga la fuerza suficiente para poder empezar a abrir esa puerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualarla a 0, por conveniencia. Entonces, aquí vamos a tener un caso límite. O sea, desde aquí en adelante voy a poder abrir la puerta yo. Entonces, vamos a simplificar esta ecuación y vamos a simplificar los beta y tenemos que despejar nuestra fuerza de la manilla, es decir, nuestro FM, la fuerza que nosotros vamos a ejercer en la manilla. Y esto nos quedaría como FA medios, ¿cierto? Por 4/3, ¿ya? Por lo que se nos cancela esto. Y nos quedaría que la fuerza de la manilla equivale a 2/3 de la fuerza de A, ¿ya? Y nosotros habíamos calculado previamente cuánto era la fuerza de A, ¿ya? Y al fin y al cabo, si nosotros reemplazamos, se nos cancela ese medio con esta acá y nos quedaría todo este término de acá sobre 3, ¿ya? Entonces esa va a ser la fuerza necesaria que nosotros necesitamos para empezar a abrir la puerta, ¿ya? Cualquier fuerza superior a esa que nosotros estipulamos, ya nosotros tenemos la fuerza suficiente para poder abrir esa puerta, independiente, o sea, que claramente depende de estos factores, porque va a ser sobre todo el H, qué tan profundo está este vehículo, ¿ya? Y claramente, si tenemos líquidos más densos, va a costar más abrir esta puerta. ¿Por qué les decía lo anterior? Lo de las bisagras en el eje de acá y no en el eje superior.
¿ya? Porque si es que nosotros hubiésemos tenido un auto de último modelo, así que se abre las puertas hacia arriba, ojo que el momento nosotros lo tendríamos que haber hecho acá. Por lo tanto, ya nuestro punto de la fuerza del agua no va a ser a la mitad, porque vamos a estar analizando la fuerza del agua en el ámbito horizontal, en el ámbito vertical. Entonces sería a 2/3 de la distancia de la bisagra. Por lo tanto, haría una fuerza de torque superior a que si nosotros la pusiéramos en el medio, ¿ya? Entonces, más que nada, esos son como pequeños detalles que tienen que saber. Ahora en la B, que nos preguntan un poquito más de lo mismo, nos dicen que hasta qué nivel debe llegar el agua dentro del auto para que el conductor, quien posee una fuerza muscular de 500 newton, pueda abrir la puerta. Es decir, que aquí, por X motivo, se empezó a filtrar el agua dentro del auto y entonces vamos a tener de cierta manera lo que habíamos dibujado acá, ¿ya? Esto de acá, vamos a tener esto por fuera, perdón, se me copió arriba. Sí, vamos a tener este dibujito por fuera, el mismo, vamos a tener la misma agua ejerciendo por fuera, pero por X motivo se me filtró agua dentro del auto y vamos a tener una, una fuerza que nos va a estar haciendo de ayuda, ¿ya? Y esta fuerza que nos va a estar haciendo de ayuda se puede representar así, en la cual esto negro en la puerta, es azul en la misma puerta, pero vista desde el otro lado. Entonces, en este caso, vamos a tener una fuerza de agua, ¿ya? Que se nos está haciendo ayuda a la fuerza que nosotros vamos a estar ejerciendo de 500 newton. Entonces, vamos a tener la fuerza del agua interior más la fuerza de 500 newton, y eso tiene que ser igual a o superior a la fuerza que está ejerciendo el agua afuera para yo poder abrir la puerta del auto. ¿Sí? ¿Entendí un poquito? Si no, vamos a explicar el desarrollo. El ejercicio de arriba, nosotros habíamos calculado ya FA, que ese FA va a ser el mismo dado que las condiciones son lo mismo, simplemente que ahora vamos a tener agua dentro que nos va a estar sirviendo de ayuda. ¿Ayuda para qué? Para poder abrir esta puerta. ¿Por qué? Porque me va a estar ejerciendo una fuerza desde el interior del auto hacia afuera, ¿ya? Entonces vamos a determinar esa fuerza interior del agua como un FA', donde vamos a tener un DF', donde vamos a tener la presión por un delta A, ¿cierto? Donde el FA' va a corresponder al ρ GB, como lo habíamos hecho anteriormente, con la integral, pero en este caso vamos a hacerla, no, esta agua de por sí no está sumergida el H, ¿cachai? Simplemente esta agua está adentro. Aquí estamos hablando netamente adentro, por lo tanto, la fuerza que que va a estar ejerciendo esta agua va a corresponder desde una altura cero hasta este H, que va a ser como la altura máxima de mi interior del agua, ¿ya? Entonces vamos a tener un 0 y vamos a poner un H mayúscula, ¿ya? En el cual vamos a tener Z en dz. En donde, si seguimos desarrollando esto, nos va a quedar como rho GB medios, y esto va a ser 0 menos H, esa H menos 0, sería H cuadrado. Y creo que sí, ahí quedaría nuestra FA'. Entonces nosotros tenemos ya nuestro FA'. Ahora tenemos que hacer nuestro momento. Sin embargo, ¿qué nos están preguntando aquí? Pues ya no nos están preguntando la fuerza de la manilla, porque la fuerza de la manilla supuestamente nosotros la conocemos. Y también, en este caso nos dice que son 500 newton, y también conocemos la fuerza del agua, pero nosotros no conocemos qué tanto tiene que llegar el nivel del agua dentro del auto para poder nosotros establecer esta relación. Y al fin y al cabo nosotros podemos ver en esta formulita de acá, que el nivel del agua que alcanza dentro del automóvil corresponde al H, a este H que nosotros dijimos aquí adentro. Entonces, vamos a hacer nuestra sumatoria como tal, en la cual tenemos la sumatoria, de momento en la bisagra, en la cual tenemos que la fuerza de la manilla, como habíamos dicho, está a 3/4 de B, entonces tenemos la fuerza de la manilla, está a 3/4 de B, ¿ya? En este caso teníamos lo mismo que el anterior, teníamos el F del agua, la fuerza del agua, es que está ubicada a B medios, ¿ya? Pero si esto lo igualamos a cero, quedaría igual que el ejercicio anterior. Pero ahora se nos agrega un factor, una fuerza extra, que es la fuerza que está haciendo el agua desde el interior del auto hacia afuera. Y en este ca'o lo denominamos un FA'. Entonces, como es de ayuda a que nosotros podamos abrir esta puerta, se suma. Entonces tenemos un FA', y tal como le había explicado previamente, nosotros si lo estudiamos así verticalmente quedaría a 2/3, pero si lo estudiamos horizontalmente se reparten iguales, por lo tanto sería a la mitad. En este caso estamos analizando las fuerzas de manera horizontal, ¿ya? Entonces quedaría también ubicado a B medios.
Y ahora sí que tenemos toda la sumatoria de fuerza, podemos hacer que el caso límite, es decir, justo en el momento o la altura necesaria para que se empiece a abrir la puerta, sea igual a 0, ¿ya? En este caso también hablaríamos de caso límite. Entonces, simplificamos de cierta manera, se nos van todos los beta, o sea, todos los b, perdón, y nos quedaría f a medios más f' a medios, y se nos quedaría el f de la manilla 3/4, ¿ya? Entonces, simplificamos, nos quedaría como 3/4 de fm, factorizamos por un medio, nos quedaría 2 de fa menos fa', ¿ya? Se pasó el fa para acá y el fa' para acá, ¿ya? Nos quedaría de cierta manera esta ecuación. Pero nosotros tenemos que al fin y al cabo despejar nuestro fa', dado que nuestro fa' contiene el h que nosotros queremos buscar. Entonces, simplemente pasamos el fa' a un costado y nos quedaría como fa menos 3/4, por el 2 se me cancela, me quedaría 2, me quedaría 3 medios de fm, ¿ya? Por otro lado, vamos a reemplazar todos los términos que nosotros llevamos previamente. El fa' me dio rho gbh cuadrados medios, ¿ya? Entonces me quedaría rho gbh cuadrado medios. El fa nosotros lo habíamos calculado en el inciso anterior, era rho ba, ¿cierto? Por a más 2h por g, todo esto medios, y el f de la manilla es menos 3 medios f de la manilla, ¿ya? Despejamos el h, ¿ya? Tenemos que despejar este término que está acá, porque al fin y al cabo es lo que queremos buscar, y me quedaría la raíz, porque vemos que es un cuadrado, me quedaría como la raíz de a por a más 2h, perdón, este h corresponde al h pequeña que nosotros habíamos calculado en el FA, que corresponde al h que está acá, que tan sumergido está el auto respecto al nivel del río, sería 2h minúscula. Y esto le restamos los 3 fm sobre rho gb, ¿ya? Chuta. Ahora que tenemos esto, nos preguntamos, ¿y dónde metemos los 500 newton? Ya, aquí tenemos la altura que nosotros necesitamos. Entonces nos faltaría solamente incluir el valor que se nos pide acá. Y aquí simplemente reemplazar el Fm, que es la fuerza de la manilla, por los 500 newton. Entonces con eso nosotros hallaríamos nuestra altura necesaria en parámetros que conocemos, que sería A, que es la altura de la puerta, ¿ya? El H minúscula es qué tan sumergido está el auto respecto al nivel del río, menos 3 por 500 sobre el ρ, el ρ del agua del río, el g que es la gravedad, y el b que es el ancho de la puerta, y todo esto en raíz, ¿ya? Y con eso nosotros hallamos lo que es la altura necesaria del agua adentro del auto para que con esa fuerza yo pueda comenzar a abrir mi puerta, ¿ya? Que de cualquier altura, a partir de ahí, superior, a partir de ese punto en particular, me va a comenzar a abrir la puerta, sin problema, ¿ya? Entonces, esa era más que nada la identidad de hoy, bastante cortita,